Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así como les mencionaba en la introducción, vamos a hablar acerca de varios sectores productivos que están, bueno, pasándola difícil con esta situación de los apagones, pero antes también se ha registrado una crisis que ya el mismo Banco Central del Ecuador ha mencionado, el país registra una recesión. Y bueno, hay un reporte del Banco Central del Ecuador que en el segundo trimestre de este año, la economía de nuestro país se redujo en el 2.2%. Y uno de los sectores más afectados fue el sector de la construcción, con una reducción del 17%, un sector que normalmente pues da trabajo, que es uno de los medidores de cómo está una economía en un país. Y ahora con esta situación energética, en este últimos meses de este año, seguramente afectará muchísimo más estas cifras y por eso pues constructores positivos han hecho una serie de temas, han desglosado una serie de temas que podrían ayudar para que la crisis no sea tan grave, al menos en el sector de la construcción, que como mencionamos es uno de los que más da empleo en nuestro país. Estamos con John Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, y justamente vamos a hablar acerca de esta crisis en general del país y cómo está afrontando el sector de la construcción. Gracias, Joan, bienvenido. Y bueno, ¿cuáles son esos pedidos que le harían al presidente, al gobierno, para que se pueda de alguna manera reactivar la construcción en un momento en que, claro, todos estamos mal? Sí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en el sector de la construcción, al igual que como tú dices, muchos otros sectores, estamos en un momento de depresión, ¿no? En Así es. el momento actual, para ilustrarles, hemos tenido en lo que va de este año hasta el mes de julio, tuvimos un 30% menos de reservas de viviendas que en el año 2019, que es el año prepandemia. Si nos comparamos con el año Ujú. anterior, hemos tenido una baja del 2.2% también coincidencialmente, igual que la economía. Pero bueno, Wow. esto nos ilustra que los dos últimos años hemos estado con esta caída muy cercana al peor año de la muestra que tiene la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, que fue el año 2016, cuando realmente estuvimos, recordarán ustedes, muy bajos en Ujú. la venta de viviendas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo en este momento? Básicamente son dos acciones. La una con respecto al BIES. El gerente del BIES acaba de salir, fue nombrado Ujú. superintendente intendente de compañías. Con él mantuvimos varias reuniones y le presentamos estos planes y estos programas para que se pueda fortalecer la entrega de créditos hipotecarios en ¿Cómo el está la Ecuador. situación de créditos hipotecarios con el BIES actualmente? Bueno, a ver, actualmente yo les voy a dar unos numeritos, ¿no? Entonces, el BIES, porque muchas veces se dice el BIES no tiene plata para prestar y por eso es que no prestan. Eso no es así. Nosotros, desde en el año 2013, que fue el año, en el año 2014, que fue el año en el que más se prestó créditos hipotecarios, se prestaron casi 1.200 millones de dólares de créditos hipotecarios, ¿sí? Y en ese entonces los préstamos quirografarios ascendieron a $1.592, es decir, iban por ahí. La relación Ujú. era del 1.3% más de créditos hipotecarios, un 30% más Ok. en montos. Mientras que en este año 2024 se han prestado apenas 365 millones de dólares, pero en créditos y quirografarios se han prestado 3.164 millones. Es decir, la relación ya no es de un 30% más, la relación es de un prácticamente 9 veces la concesión de créditos hipotecarios versus la concesión de créditos quirografarios. Wow. Entonces, si hay dinero, lo que pasa es que las políticas están en este momento destinadas a la entrega de este tipo de créditos, que son créditos de consumo, que nosotros no decimos que no se deben entregar porque es un beneficio también para la ciudadanía, pero sí debe haber un mayor incentivo al crédito hipotecario, porque ese es el que en la última instancia va a entregar mayor cantidad de afiliados
al IES. ¿Y por qué? Porque se incentiva la compra de viviendas, se reduce el déficit habitacional, se brinda mayor cantidad de trabajo y eso es lo que el IES necesita y el país necesita en este momento. Siendo el BIES el banco de los afiliados, Claro. nosotros pensamos que eso es lo que se debe hacer. Pero bueno, lejos de hacernos caso en estas propuestas que hemos hecho, más bien se están poniendo y en este momento estamos muy preocupados porque se dejaron poniendo ciertas trabas a, a la emisión de créditos hipotecarios. Nosotros ya teníamos un canal corporativo. Nosotros, Ujú. los promotores inmobiliarios, teníamos un canal corporativo mediante el cual elegíamos un estudio jurídico. Con ese estudio jurídico se llevaba mucho más rápido los trámites, íbamos a la notaría de nuestra preferencia y los tiempos se habían reducido de 30 a 45 días ya para entregar un crédito hipotecario. Ujú. Anteriormente, hubieron veces que estuvieron en los 6 meses, que era una Wow. locura. Bueno, ahora se dio la disposición por parte de la Gerencia General que en Quito, por ejemplo, únicamente puedan atender 4 estudios jurídicos, todos los trámites, y que de uno de esos 4 estudios jurídicos que no sabemos cómo los eligieron, supongo que hubo alguna especie de concurso, de alguna cosa, pero no nos han informado cómo fueron. Y actualmente también están haciendo lo mismo con las notarías. Es decir, que uno ya no O puede ir sea a que cualquier imagino notaría, colapsarán porque estarán colapsarán, con todos los pedidos. los tiempos se alargarán nuevamente y no solo eso, mira que también el seguro de desgravamen, que es el seguro en el que en el caso de que la persona fallezca, ya no tiene que seguir pagando por su casa, sí, el seguro de desgravamen subió un 47% en la prima. Ahora ya hay como elegir entre 3 compañías. Antes el BIES le asignaba directamente a una compañía. Ahora hay como elegir entre 3 compañías. Los afiliados pueden hacerlo. Nos parece bien que se elija, pero se subió un 47%. Entonces, hay estos tres temas que nosotros sí estamos muy preocupados. Hemos pedido una reunión con el presidente del IES para que también el próximo gerente que se nombre tiene que ser una persona que tenga la visión estratégica para que el banco del BIES sea un generador de crédito hipotecario en realidad. Porque nosotros decimos, para qué toda esa banca si lo que van a hacer es entregar créditos quirografarios? Eso ya está automatizado. Claro. ¿Para qué tenemos todo ese aparato? Ahora, revisemos cómo han estado las cosas porque estoy viendo una nota que data de julio, del 22 de julio, y se titula así, esta es una nota de Diario El Comercio, dice, Daniel Noboa se compromete a reactivar el sector de la construcción. El presidente se comprometió a reactivar la construcción. El anuncio se hizo tras una reunión con el clúster del sector y justamente es con constructores positivos. En esta reunión, 22 de julio, está constructores positivos en Guayaquil. Él menciona al ministro de Obras Públicas, Roberto Luca, a la canciller Gabriela Sommerfeld, entre otras autoridades. Y bueno, ahí menciona que uno de los compromisos del presidente fue impulsar la banca pública para generar oportunidades de crédito, ampliar líneas de financiamiento hacia el sector de la construcción y producir una oferta para incrementar créditos hipotecarios en el país. ¿Eso se quedó en promesa, John, o qué ha avanzado desde julio a 3 meses acá? Sí, específicamente ahí inclusive estuvo el gerente del BIES, estuvo el secretario de la administración, estuvo el ministro de Finanzas, y bueno, este pedido específicamente con el BIES que el presidente le pidió Ujú. al gerente general del BIES que lo realice, no se ha realizado, todo lo contrario, ha ido como el cangrejo para O sea, atrás están en los incumpliendo un procedimientos. mandato presidencial, que Sí, era un porque compromiso del presidente. nosotros estuvimos ahí, ese fue el mandato que le dio el presidente al gerente general, pero no se ha cumplido. Lo otro que nosotros solicitamos ahí es, bueno, ya te hablo en un ratito de eso para terminar esta cuestión del BIES. Las otras cuestiones que nosotros les hemos dicho es, miren, ustedes tienen la base de datos, saben cuánto gana cada afiliado. En el BIES tienen la base de datos de cuáles son las deudas de cada afiliado. Saben cuánto le pueden prestar a cada afiliado. Lo Sin único que cruzar eso. necesitan es hacer una campaña para decirle, así como nos bombardean con los mensajes de a usted ahora puede endeudarse en tanto en su Ujú. tarjeta de crédito. Usted puede endeudarse en tanto en su crédito quirografario. Hagamos la misma campaña con los créditos hipotecarios. Es decir, son acciones sencillas que no tienen ningún
costo ni monetario y de muy poco esfuerzo para el gobierno, pero que si no se tiene la visión estratégica, no se la realiza. Lo último que pedimos al BIES es que también se revea las condiciones de los créditos con tasa preferencial. Ellos tienen créditos con tasa preferencial y esa es otra de las cosas que podrían incentivar mucho la entrega de créditos hipotecarios. Eh, Ahí también estuvo el ministro de Vivienda, ¿sí? En esa Así es. misma reunión. Con el Midubi tenemos el siguiente caso. Existe desde el año 2015 y luego se reformuló este programa en el año 2019 la entrega de subsidio para la tasa de interés para la vivienda de interés social y vivienda de Ujú. interés público. Desde el 2019 eso ha venido funcionando de maravilla. En ese entonces se hizo un bono social, se aportaron a un fideicomiso cerca de 500 millones de dólares entre el BID, la CAF, el gobierno nacional y eso se ha venido consumiendo a razón de aproximadamente 100 millones de dólares anuales, producto de lo cual se han entregado muchos créditos hipotecarios y se ha reducido el déficit de vivienda para viviendas de De interés acuerdo. social y vivienda de interés público. Bueno, ahora en ese fondo únicamente quedan ya 100 millones que aproximadamente durarán para un año. Ujú. Luego de eso no hay más fondos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los constructores dicen, bueno, si ya no va a haber más fondos, ya no sigo construyendo Claro. vivienda de interés social o vivienda de interés público, porque nuestros proyectos duran un poco más de 2 años. Entonces, nosotros hemos hablado y le hemos dicho al ministro que necesitamos que ya comiencen las conversaciones con los organismos multilaterales para que nuevamente se fondee esto. ¿Sí? Eso inclusive hemos hablado con el ministro de Finanzas y eso es algo que es un pendiente, ¿no? Que se tiene Ujú. que comenzar a hacer. Pero en este momento los créditos los créditos de vivienda de interés social y vivienda de interés público se han venido disminuyendo. Los bancos no han pedido más fondos porque al momento los bancos están solicitando que se suba la tasa de interés porque ha subido el costo del fondeo. En eso nosotros lo que hemos pedido es que se solucione lo más rápido posible esto. Este problema está desde junio. Ya vamos octubre, no se les ha dado una respuesta concreta a los bancos, entonces los bancos dejaron de pedir Claro. fondos y han dejado de colocar este tipo de créditos. Bueno, al momento el Banco El Pichincha tiene restricción, los otros bancos siguen entregando, pero solamente hasta que se les acabe el fondeo este actual y luego va a haber una Claro. paralización. Entonces, nosotros como constructores positivos hemos propuesto soluciones alternativas al alza de la tasa de interés, que serían solamente como unos parches mientras pasa esta transición y mientras se puede definir qué mismo van a hacer con las tasas en el futuro. Esperamos que este problema se solvente de la manera más rápida posible. Entonces, al momento, lejos de existir un incentivo hacia las personas para que cojan más créditos hipotecarios, estamos viendo que está pasando todo lo contrario, que empiezan a haber trabas, que empiezan a haber problemas no solucionados, y eso realmente es un inconveniente. Qué complejo y complejo en este momento, ¿no? Que estamos un poco de crisis. Amigos, son las 7:37. Conversamos con Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. Hablamos de la situación de la construcción en nuestro país y las alternativas para activar un poco esto. Y hay un tema, Joan, que está pendiente y de hecho se trata de la aplicación de la ley de devolución del IVA, el IVA reducido para el sector de la construcción. Recordemos que esta ley, este proyecto fue tomado fue visto con buenos ojos por los constructores. Ver ¿qué ha pasado en la práctica? Ya, aquí hay dos leyes diferentes. La una es de la devolución del IVA para los promotores inmobiliarios, ¿sí? Lo cual nos permitiría, en el momento que Ujú. nosotros empecemos a recibir estos recursos, poder trasladarlos también al usuario final, ¿sí? Eso se demoró, esa ley fue promulgada en diciembre, se demoró en que se hagan los reglamentos y sobre todo el reglamento operativo del SRI. Ya hemos podido meter nuestros primeros reclamos y ahora estamos esperando los 90 días que tiene la ley como para ver qué pasa con esos reclamos de Correcto. IVA, de devolución de IVA.
Entonces estamos expectantes de qué pasa con eso, que ya en este o en el próximo mes deben venir los Digamos que en primeros. principio estaría aplicándose, pero falta, Falta que nos devuelvan. que se devuelva, exacto. Sí, entonces esa es una ley que pensamos que sí es positiva y que si es que se dan las devoluciones, esperamos también poder trasladarle eso a nuestros compradores finales. Y la segunda ley es precisamente la reducción del IVA en 18 productos específicamente. Ya, en esa sí hubo un problema de aplicación. A ver, como solamente se le da a 18 productos, sí, la mayoría de estos productos no es que redujeron el IVA. ¿Ya? Sí, muchos de ellos lo quisieron reducir el IVA en la totalidad, si no se quedaron con la base imponible. Subieron la base imponible, ¿sí? Y claro, siguen cobrando lo mismo por estos productos. Otros subieron un poco la base imponible y se bajó un poco, pero no el 15% del IVA, sino solamente se bajó un poco de estos valores. Entonces, ahí sí, el único perjudicado resulta ser el Estado, porque no ha sido una medida que se ha aplicado, lo que ha tenido la fuerza como para aplicarse en y que les llegue ese descuento que se Que se esperaba que vea les llegue, realmente el que beneficio les llegue directamente al comprador del material de construcción. Esto no es para los inmobiliarios porque los inmobiliarios nos devuelven el IVA. Esto era más bien un beneficio para los constructores. para la ciudadanía en general, porque ellos son quienes van, compran y ven reducido su IVA. Claro. A nosotros no importaba mucho que esté con IVA 0 o con IVA 15 porque igual nos devuelven el IVA. Pero nosotros hemos visto que aquí sí han habido, como fueron solamente 18 materiales igual, Ujú. fueron materiales como cemento, hierro, y eso fue en detrimento también de materiales alternativos, que son los que se usan ahora, que eso sí graban IVA. Entonces, vimos que esta medida no se está aplicando o no llegó a tener el beneficio que se esperaba que tenga. Bueno, estaremos conversando a ver qué sucede con estas propuestas. Joan, se nos va el tiempo encima, lamentablemente me gustaría seguir ahondando en todas estas situaciones porque, claro, el sector de la construcción es muy importante para una economía de un país y sí preocupa que, pese a que hay una promesa del presidente de hace 3 meses de reactivar el sector, pues no se han tomado las medidas que se dijeron y que se comprometieron. Así que estaremos sin duda tomándole el pulso a esta situación. Gracias, Joan, por estar con nosotros. Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, hablando sobre el sector de la construcción inmobiliario ante esta crisis. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bien, amigos, 7:41, vamos a ir a una breve pausa. Volvemos enseguida para conversar con el sector ganadero, que también está afrontando esta crisis y en este caso, cómo está afrontando también los cortes de energía. Volvemos.